Hola a todos, un gusto tenerlos con nosotros para un nuevo capítulo de Conversatorios de Acción Educar, que esta vez hemos querido centrarlo en un tema muy importante, pero que no tiene el espacio o la consideración en la agenda pública que requiere, que es la educación parvular. Y para eso contamos en esta oportunidad con una invitada de lujo, María Jesús Honorato, decana de Educación de la Universidad de las Américas, y también ex subsecretaria de Educación Parvularia en el gobierno de Sebastián Piñera. Y también desde Acción Educar, Agustín Foxley, economista, investigador de nuestra institución, que ha preparado especialmente para esta instancia un estudio sobre la situación de la educación parvularia con importantes e interesantes conclusiones y hallazgos sobre esta materia en temas de política pública. Y para comenzar de inmediato con la invitada de lujo y con lo central, María Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que queremos preguntarte es, ¿por qué es tan importante la educación parvularia? ¿Cómo podríamos sintetizar esa importancia? Bueno, lo primero, Daniel, Agustín, muchas gracias por la oportunidad. Hablar de educación parvularia, que fue parte de lo que pude ejercer desde la subsecretaría, para mí es de alta relevancia. Soy educadora y, en primer lugar, es muy impactante la cantidad de evidencia que existe hoy día que sustenta esta respuesta de la importancia. Lo científico hoy día está absolutamente claro en torno a cómo el cerebro de un niño entre 0 y 6 años se desarrolla a un nivel que se llega a decir que el desarrollo es de un 300%, es decir, no hay en ningún momento de la vida del ser humano en donde se genere ese desarrollo. Por otro lado, es una edad y una etapa en donde cualquier estímulo genera lo que se llaman las conexiones neuronales y asienta todas las bases, no solamente de lo cognitivo, no solamente las bases de lo que va a ser el pensamiento matemático, el lenguaje, sino que del comportamiento y de la salud de ese niño. Por lo tanto, desde la evidencia científica, definitivamente no hay ninguna duda. Pero sumado a esto se han ido sumando otras evidencias. Por ejemplo, se han tomado la relación entre un niño que asiste a un jardín, en un jardín en donde está expuesto, donde tiene estímulo, donde tiene a unas educadoras que están generándole un ambiente enriquecido, en donde le hablan a ese niño que asiste se ha visto que tiene mejor resultado, por ejemplo, en pruebas estandarizadas como el CIMSE. Por otro lado, tiene una relación directa también con la asistencia futura y la no deserción de ese niño, es decir, es un niño que está preparado y por lo tanto esa familia también y no deserta ni sale del sistema. Entonces, todo esto redunda en que para un país una apuesta en este ciclo genera un retorno social importantísimo. Entonces, ahí es donde uno, desde la subsecretaría, le cuesta mucho comprender cuando ve que la apuesta en términos de presupuesto, en términos de esfuerzo del gobierno, podría ser mucho más, porque el retorno, lo que se dice es que de un solo dólar en un niño, ese retorno no solamente se puede duplicar, sino que puede ser 12 veces más, ¿te fijáis? Entonces, de verdad, definitivamente es un ciclo, el ciclo de mayor relevancia para un país en términos de pensar en cómo hacer una apuesta al desarrollo. Es un ciclo que permite cerrar con las brechas de equidad, verdaderamente. Sabemos que las brechas aumentan. También ahí tenemos evidencias del CIMSE, una evidencia que muestra una lectura en segundo básico con un nivel insuficiente no se recupera. Por lo tanto, toda la apuesta que podamos hacer en entregar vocabulario y lenguaje es lo que va a permitir aportar la brecha y dar oportunidades reales. Qué interesante el relato que haces, María Jesús, porque vas integrando distintos elementos, algunos podría ser la neurociencia, otros desde el aprendizaje, desde el retorno social y también desde el retorno económico. Justamente todos esos argumentos es bien impresionante cómo contrastan con lo que también mencionabas tú, la preocupación desde el gobierno, desde las políticas públicas de forma transversal. Mucho en el discurso, muy poco en los recursos y muy poco también preocupación de tener un sistema
que esté a la altura del desafío que implica tener una educación parvularia de calidad, porque no es cualquier educación parvularia. Y esa misma preocupación con la que coincidimos fue la que nos llevó a preocuparnos de este tema y a elaborar un estudio que lideró Agustín en Acción Educar y que nos ha dado ciertas luces de lo que tú estás detallando. Agustín, ¿nos podrías contar un poco más de ese estudio, de las conclusiones? Sí. Bueno, lo que hicimos nosotros, tomando en cuenta la importancia de la educación parvularia, los retornos para la sociedad, que además aumenta los puntajes no solo del CIMSE, sino que también de la prueba PAES, investigamos lo que es la institucionalidad y el financiamiento de este nivel educativo. Vemos que tenemos diferencias institucionales que terminan convirtiéndose en diferencias de financiamiento, en desigualdades, que son más bien arbitrarias. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, es que la Junji, uno de los principales proveedores de jardines infantiles y sala cuna públicos, recibe ingresos tiene su propio programa presupuestario, y la Fundación Integra recibe por otro carril, por así decirlo, que serían ingresos que provienen de un convenio con el Mineduc, que está contemplado en el programa presupuestario de la subsecretaría, y esos montos son diferentes, sin considerar la cantidad de alumnos que tiene cada establecimiento, y además hay decretos, leyes, marco regulatorio que difiere por instituciones, siendo que la Junji y la Fundación Integra abarcan a una población objetivo que es la misma, los niños entre 0 y 4 años del 60% más vulnerables. Entonces tenemos, por ejemplo, los jardines Junji BTF, vía transferencia de fondos, que reciben montos en base a la asistencia mensual, y establecimientos Junji de la misma institución, que son administrados directamente por la Junji, que reciben un monto base, fijo. Entonces eso radica en diferencias salariales y además en un menor monto mensual que recibe cada equivalente por niño. O sea, por así decirlo, se traduce en un menor monto mensual, claro, por niño. Entonces, un establecimiento Junji de administración directa recibe mensualmente, por materia de costos directos, eso es los sueldos de los trabajadores, también el material didáctico. Un centro Junji de administración directa recibe un 46% más que un Junji BTF municipal y un 73% más que un Junji BTF SLEP. Entonces tenemos diferencias no solo entre Junji BTF y administración directa, sino que también dentro de los jardines Junji BTF. Nuevamente vemos que los SLEP están más perjudicados. Entonces ese es un gran problema, especialmente considerando el contexto de crisis en el que estamos. Cayó la cobertura por primera vez en 30 años en educación parvularia. La asistencia también se ha visto perjudicada, la valoración de los padres se ha visto perjudicada. Entonces cuesta entender que se reduzca el presupuesto de la Junji, de la Fundación Integra, y además que no nos estemos haciendo cargo de estas disparidades que en gran medida son arbitrarias. Eso es lo que concluye el estudio. Es bien interesante esa conclusión, Agustín, y tengo una pregunta para ti, María Jesús. Cuando uno estudia la institucionalidad educativa de principios de siglo, te hablan de discriminación institucional. Es decir, el colegio, en este caso las escuelas no tenían salida al liceo. Solamente algunos colegios tenían salida al liceo y del liceo a la universidad. O sea, si tú estudiabas en una escuela normal, no tenías salida a la educación superior. Si estudiabas en un colegio o en un liceo, sí. O sea, la institucionalidad estaba diseñada para discriminar. Y obviamente eso se acabó. Pero eso es lo que parecemos tener en educación parvularia. O sea, un diseño institucional que está pensado o que desde su base discrimina y diferencia, como decías tú, en el material pedagógico, en el financiamiento, en el marco regulatorio, en las remuneraciones de las educadoras. Llama mucho la atención que esto se haya mantenido por tanto tiempo y no logre llegarse a un mejor diseño. ¿Cómo lo ves tú, María Jesús? Mira, me parece tan concordante lo que yo leí en este estudio con lo que uno vive cuando uno está en la subsecretaría. O sea, partiendo porque uno entra a un sistema, a un gobierno que está pensado para el sistema escolar, no para el preescolar. Por lo tanto, el marco regulatorio, uno se encuentra con muchísimas trabas para poder ordenar y organizar. O sea, lo primero es que hay muchas diferencias que se producen en términos ya sea de la carrera docente, de muchas leyes que se han echado a andar en donde no se consideró
partiendo por el nombre de educadora y de profesor. O sea, piensa tú que las educadoras hoy día las carreras de pedagogía tuvieron que ponerse pedagogía y profesor porque no podían entrar en la carrera docente. Pero de eso existe y mucho, por ejemplo, para el pago de los bonos. Entonces, hay una discriminación en las educadoras, se sienten discriminadas y ya ahí uno parte con un problema, ¿te fijas? Entonces, cuando uno está dentro, uno dice, a ver, espérate, si esto fuera realmente importante, definitivamente aquí en el gobierno debiera haber una apuesta de hacer una revisión exhaustiva de todas las leyes que están discriminando. Por ejemplo, para efectos de los LEP, fíjate que los BTF que pasaban de las municipalidades a los LEP, había un problema de los pagos. Inmediatamente no podíamos pagar bonos, no podíamos pagar seguros porque no estaban considerados. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, falta, como decías tú, Daniel, un diseño. De verdad, dedicarle un tiempo para esa planificación. Por otro lado, me tocó a mí ahí la experiencia no solamente de lidiar con sindicatos, porque lo que se empieza a generar ahí es un ruido permanente. Por ejemplo, hoy día tenemos Integra con una paralización, ¿te fijas? Anticipa por todas estas cosas que empiezan a mermar un poco y a generar esta discriminación, como decías tú. Pero por otro lado también pasa que en el caso de la subsecretaría, podemos decir, es una subsecretaría nueva. O sea, si pensamos en lo positivo, que podríamos estar frente a un desorden, a una inserción de un nivel educativo en medio de un sistema que ha funcionado por años para el escolar. Pero tiene una subsecretaría y esa subsecretaría yo creo que el gobierno hay que hacer un llamado fuerte, hay que tiene que poner gente muy capaz y que tiene que ahí invertir también para ordenar no solamente el marco, ordenar los datos. En la subsecretaría de Educación Parvularia tú no encuentras los datos de todos los jardines. Quieres tener una base de datos para comunicarte con ellos. Por ejemplo, nos pasó en la pandemia. La pandemia, lo primero que tú quisiste hacer era comunicarte para ver cómo poder apoyarlos. No estaban los datos. Entonces, bueno, falta inversión en organización, en datos. Y eso a mí me pareció muy destacable. Y una gran preocupación que generó la pandemia del valor que le damos. Y yo creo que en Chile, porque tú mostraste un ámbito en el estudio, que es el ámbito económico, pero en realidad el ámbito de la capacidad que tenemos de articularnos en Chile, para que esto sea relevante no solamente para el ámbito de la economía, donde nosotros teníamos apoyo para poder lidiar con estos problemas, pero el ámbito de la salud, el ámbito de mejor niñez, o sea, cómo articularnos para poder apoyar y organizar esto. Creo yo que ahí falta un esfuerzo muy importante. Me llama la atención la baja del presupuesto. O sea, de verdad eso es algo que te violenta un poco. O sea, de verdad no violenta. Uno logra comprender que teniendo la claridad que tenemos para la evidencia de que este es el ciclo que realmente nos puede generar la corte de la brecha, sigamos insistiendo en la educación terciaria, ¿te fijas? Y ahí poniendo los votos, ¿te fijas? Me cuesta mucho pensar eso y también visualizo que tiene que haber y esto tiene que partir desde la presidencia, porque de verdad es un esfuerzo que hay que poner país, ¿te fijas? No solamente es el Ministerio de Educación, son todos los ministerios que tienen que de alguna manera aportar y en una ley de presupuesto como la que vimos el 2024, dar la vuelta para que realmente el presupuesto nos permita homologar eso que dices tú, porque eso se vive. Fíjate que el Junji, a los BTF, ¿no es cierto?, que son la vía de transferencia de fondos, tiene ciertas reglas para traspasarles también los montos. Es decir, no solamente es el monto, es que solamente puede aportarles en capacitación. Entonces tú dices, espérate, entonces tú te encontrás con jardines tipo A, con una cantidad de recursos maravillosos, preciosos, con niños que estaban en medio de una infraestructura, de unas construcciones que, bueno, no es que esté yo siempre de acuerdo con todas esas tremendas construcciones, porque los niños necesitan, incluso pueden aprender en el aire libre, pero con muchos recursos y capacidad de estímulo. Y en el otro lado te encontrabas con una educadora que, si bien ya se sentía discriminada porque sabía que estaba recibiendo mucho menos, por lo tanto ya había algo en ella, con un esfuerzo enorme por sacar adelante esto, pero con menos recursos, con menos posibilidades, todo más complejo. Entonces ahí
es donde cuesta comprender que un niño de un mismo nivel socioeconómico tenga dos opciones, o la posibilidad de entrar a un Junji o a un BTF, y tenemos que un tercio de los niños están en esos BTF, en donde tienes menos estímulo. Entonces, cuando estábamos conversando respecto a lo importante del estímulo para desarrollar el cerebro, bueno, ese niño, en la medida que tiene más estimulación, una educadora que realmente comprenda y esté bien formada, vamos a tener también un mejor desarrollo y mejores oportunidades para esos niños. Oye, María Jesús, ¿cómo tú en tu discurso has identificado finalmente dos discriminaciones? Una es dentro del sistema parvulario, una forma de financiamiento y también de regulación que no sé si beneficia a los Junji o mejora a los BTF, pero claramente hay una diferencia. Uno conoce los jardines, los famosos jardines Meta, que es una infraestructura efectivamente extraordinaria que da un reflejo de prioridad y de calidad versus los vías de transferencia de fondo que no tienen esa imagen. Y luego hay otra discriminación que es dentro del Ministerio de Educación entre la educación superior y la educación parvularia. Y lo vimos muy claramente en el presupuesto. Y hay otros damnificados que también nosotros lo hemos identificado con harta claridad. La reactivación educativa, todos los esfuerzos que debieran ponerse en términos presupuestarios, en tutorías, en cualquiera que sea el plan que el Ministerio haya definido como su forma de enfrentar los daños de la pandemia, son un pariente pobre dentro de la educación superior y en particular dentro de la gratuidad. En tu análisis, y obviamente Agustín te ha invitado a participar también, ¿por qué crees tú que ocurre esa discriminación y por qué ha permanecido tanto tiempo? Bueno, yo de verdad creo que ha costado en Chile darle un valor y una valorización cultural a esta primera etapa. Yo creo que los padres definitivamente nos falta un trabajo muy fuerte con ellos para mostrarles e informarlos respecto a esto. A mí me pasó que tuve la oportunidad en la subsecretaría de recorrer todo Chile 2 veces. Jardines primero en las grandes ciudades y después nos fuimos a todos los rurales. Es impactante porque el nivel que tenemos de infraestructura es alto. Y también es impactante como en esos BTF o en esos jardines alternativos rurales hacen unos esfuerzos las educadoras maravillosos. Pero al momento de encontrarnos con la familia, porque estábamos en un momento de retorno, los papás se insegurizaron, las familias no quisieron, vieron la alternativa de su casa siempre era mejor, era más segura, pero nunca supieron que el estímulo era clave y la forma de estimularlos era clave. Y al hablarles a los padres se generaba definitivamente, yo los veía sorprendidos, súper sorprendidos. Entonces yo digo, ¿cuánto esfuerzo estamos y continuamos haciendo para informar a la población de esto? Yo creo que eso es un esfuerzo que en la pandemia yo pensé que iba a persistir. Muchos países generaron un trabajo con las familias, pasó a ser un elemento clave para poder revertir y dar un vuelco a esto. Piensa tú que otro elemento que nosotros tenemos acá, tenemos un kinder, nosotros entre comillas, no obligatorio, pero sí con una alta asistencia. Entonces nosotros decimos, bueno, el problema está en los primeros niveles, ¿verdad? Ahí es donde debería estar el mayor esfuerzo. Ahí es donde tenemos mayor sustento y podemos dejar las bases más sólidas. Pero en kinder y pre-kinder, que son 2 niveles clave para la lectura, para el desarrollo lingüístico, el desarrollo de pensamiento matemático, la asistencia se le dice que que en el fondo tenemos una inasistencia crónica, es el concepto. Eso significa que más de 1/3 del año los niños no asisten. ¿Por qué? Porque el papá piensa que siempre es mejor resguardar a ese niño si llueve, si cambia el clima, si le aparece un pequeño resfrío, y no le damos un valor a pensar que está en un jardín, está estimulado y por lo tanto ese niño va a tener todas las oportunidades de la vida si se mantiene en un escenario de asistencia rigurosa y acompañada obviamente por su familia. Entonces creo que ahí hay un factor importante. Yo creo que a nivel del plan de gobierno, o sea, de verdad, yo creo que tiene que haber un punto, o sea, el plan de gobierno y toda la sociedad debería estar mirando ese plan de gobierno, a ver si realmente está
destacado este nivel educativo en ese plan. A veces es súper instrumental, como que Pienso yo. aparece en el capítulo como, Aparece. lo más importante, los niños, no sé qué, y luego nunca se manifiesta después en un liderazgo dentro del ministerio o dentro de lo que decías tú en el discurso del presidente. Es como que se usa cuando corresponde o para campaña o para algún tipo de mensaje y luego no se materializa, existiendo la evidencia para eso. A nosotros, una cosa que tú decías nos llamó mucho la atención y ahí, Agustín, si puedes complementar. Dos cosas que tú mencionaste. Lo primero es que haya caído la asistencia, que esa caída en la asistencia se haya notado en la encuesta CACEN, que es una encuesta, no en los datos censales de los registros en que tú, obviamente, la mínima variación la detectas. No, acá es una variación que se observa en una muestra. O sea, realmente debe haber sido importante la caída en la valoración y en la asistencia a la educación parvularia después de la pandemia. Y algo que tiene que ver con eso que Agustín ha estudiado harto y que tiene que ver con la disponibilidad de datos. Si no contamos con información de este nivel, es muy difícil monitorear, es muy difícil saber si es que estamos mejorando, si las medidas que se están tomando, por ejemplo, para informar a los padres, están funcionando. Y eso como política es algo relativamente costo efectivo, no es tanto más caro y podría ser un cambio bien relevante, ¿no? Sí, no tenemos datos de asistencia, no están localizados, entonces cuesta ponerse a ver dónde focalizar. Se supone que el Mineduc está trabajando en bases de datos o que las tienen, pero no están disponibles para el uso público. Entonces, eso no Me calza absolutamente. Digo, la pandemia, una gran dificultad fue que nosotros íbamos siempre en paralelo con los datos. Es decir, había un gran sistema a nivel del ministerio para lo escolar, pero estábamos excluidos. Y de verdad, mientras no esté la voluntad y la decisión en el ministerio de generar un estamento para los datos y para la organización de los datos, eso va a seguir así. Y eso no te permitía tomar decisiones de ningún tipo. Entonces, toda vez que nos pedían datos, ya sea para lo económico, ya sea para poder suplir los bonos y las deudas históricas que se empezaron a generar, no habían datos. Entonces, yo de verdad creo que ese es un punto, Agustín, súper destacable en este informe y destacaría el hecho de que uno de los puntos que estábamos viendo es que a nivel del Ministerio esté la voluntad política, a nivel de presidencia, pero a nivel del Ministerio de Educación, de poder organizar los datos y darle una fuerza y unir ambos sistemas de tal manera que haya un continuo y que todos los datos importen y que no tengas tú la sensación de sumarte. Yo no he conversado hoy día con la Claudia Lagos cómo estará, pero me puedo imaginar porque que todavía estará esperando que se pueda solucionar el tema de la organización de los datos a nivel del ministerio completo. Bueno, lamentablemente el tiempo es nuestro enemigo en esto. Primero quisiera agradecerte, María Jesús, por acompañarnos, por compartir toda esta experiencia y tu análisis, por comentar nuestro estudio. Queremos contarles que el estudio está disponible en nuestra página web para comentarios y para también lo descarguen y lo compartan. Seguiremos en Acción Educar compartiendo nuestras investigaciones y nuestros estudios por esta vía y otras. Les agradecemos su atención y nos despedimos y hasta un próximo conversatorio.